Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá, en Futurar, pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay y en todos los cable operadores de nuestro país. Y nuevamente en una semana que al gobierno nacional se le alinearon los planetas. Primero, logró que el índice inflacionario empiece con 2, que era una de las metas buscadas, siempre recordando que el primer índice del gobierno de Javier Milei, que era el de noviembre del año pasado, era 25.6 y el de octubre de este año fue el 2,7. Indudablemente un éxito muy importante que el gobierno permanentemente lo está manifestando y en el cual ha puesto toda su energía en ese tema. El segundo alineamiento fue lo que logró en la Cámara de Diputados, que las oposiciones no lograron el quórum necesario para modificar la ley del DNU, que fue implementada en el año 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, y fundamentalmente la derogación de uno de los DNU que tiene que ver con el tratamiento de la deuda soberana argentina. No lograron el quórum, digamos, generaron todavía una posibilidad de mayor volumen político para el gobierno nacional. Y el tercer tema es en materia internacional, donde hoy obviamente el gobierno y el presidente Milei están, digamos, magnificando y usufructuando fuertemente lo que pasó en los Estados Unidos con el contundente triunfo de Donald Trump. Está, digamos, en los Estados Unidos el presidente en esta convención conservadora, pero fundamentalmente me parece que hay un tema que hay que seguirlo con mucho detenimiento, que es la casi segura nominación como secretario de Estado, es decir, lo que para nosotros es el ministro de Relaciones Exteriores de Marcos Rubio, un senador republicano de familia cubana exilada, en el cual, digamos, estuvo en la Argentina, estuvo con Javier Milei, un hombre, digamos, que ponderó mucho las políticas de Javier Milei, en el cual me parece que empieza a confirmarse la posibilidad cierta de que la Argentina y Javier Milei en particular se convierta hoy en uno de los interlocutores muy importantes dentro de la región con el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que estos son escenarios donde el presidente le empieza a dar una importancia fuerte a las relaciones exteriores. El próximo sábado estaría llegando Emmanuel Macron. Los primeros días de la semana que viene en Brasil está la reunión del G20, donde, a excepción de Putin, los 19 presidentes van a estar, entre ellos, obviamente, el presidente Javier Milei. Y después, el día miércoles, estaría viniendo a la Argentina la premier italiana, Giorgia Meloni, a tener una bilateral con el presidente de nuestro país. Digo, internacionalmente Argentina empieza a cumplir, digamos, un espacio muy importante y en el cual el presidente le está dando máxima prioridad. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Bueno, hoy quisimos
ir a la provincia de Buenos Aires, a la 6ª sección electoral al sur de la provincia, e invitamos a un intendente, es un intendente del Frente Renovador, es de extracción justicialista, pero digamos, está militando en el Frente Renovador, el partido liderado por Sergio Massa, es el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate. Con él vamos a estar hablando un poco de la realidad nacional, de la realidad provincial, pero fundamentalmente como es un distrito donde tiene una potencia muy fuerte todo lo agropecuario, especialmente del trigo, vamos a estar hablando del tema del campo, el tema retenciones, de política agropecuaria. Me parece que va a ser, digamos, tratando de mezclar lo político con la producción. Digamos, va a ser un poco lo que queremos hoy en el programa actual, y hacemos una breve barrida y ya estamos con la nota editorial. La Argentina, desde el año 1983 a la fecha, tomando siempre punto de referencia en estos 41 años, había un mito político, que el único que tenía capacidad y volumen político para gobernar era el peronismo. Hay que recordar que el primer presidente de la democracia, el doctor Raúl Alfonsín, entregó su gobierno 6 meses antes de terminar su mandato. El doctor Fernando de la Rúa renunció al cumplir un poco más de 2 años su asunción de presidente de la República. Durante el gobierno de Mauricio Macri se discutió muchísimo y fue parte de agenda si terminaba mandato o no terminaba mandato. El hecho de estar y cumplir los 4 años fue materia de análisis permanente de que un presidente no peronista terminó un mandato constitucional en la Argentina. Y con Javier Milei recordemos que hacían apuesta cuánto duraba, si en marzo se caía, si en Semana Santa. Hubo personajes que salieron públicamente comiendo pochoclos que en marzo se terminaba todo. A los 44 días de haber asumido el gobierno, la CGT hizo el primer paro nacional. Y que indudablemente Javier Milei empieza a avanzar, sigue avanzando y empieza a ir consolidando un volumen político cada vez más arraigado, cada vez más sostenido con políticas claras, y empieza a derrumbar ese mito de que solamente el peronismo podría organizar y superar el desbarajuste y el desorden económico de la Argentina. Esto no está pasando en esa situación de que era solamente el peronismo. Por eso decimos que se empiezan a derrumbar o a destruir mitos, porque indudablemente lo que empezó a cambiar fuertemente es el humor social y una sociedad que está sosteniendo un ajuste muy fuerte y en el cual transversalmente está cortando a todos los sectores etarios y socioeconómicos de la Argentina. Hay modificaciones fuertes en la calidad de vida de los distintos sectores socioeconómicos. O sea, esto me parece que empieza a generar un nivel de realidad totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado la política argentina. Hoy vemos en un escenario que se daba de muchísima conflictividad, que era la situación aérea y aerolíneas argentinas como epicentro. Tuvimos la semana pasada convulsionado
el aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto Pistarini en Ezeiza, con situaciones dramáticas como lo hemos visto en todos los noticiarios del país. Y donde fundamentalmente afectaba a los sectores medios de la Argentina. El sistema aerocomercial fundamentalmente está sostenido por los sectores medios como usuarios. Y el gobierno se planteó fuertemente y empezamos a ver resultados en el cual pudieron volver a un diálogo. Los gremios aeronáuticos empezaron a ceder porque vieron que esta vez había un gobierno nacional que se les había planteado seriamente y dijo: cierro Aerolíneas Argentinas. Se está generando claramente un cambio y donde mucha dirigencia política le está costando adaptarse a ese cambio. Le está costando romper un status quo, o si me permiten, un sistema muy conservador de querer defender sus propios intereses, que fue en definitiva lo que pasó el 19 de noviembre con un hombre que por fuera de la política llegó a la presidencia de la República. Sin ningún consenso político, sin ninguna inserción territorial, Javier Milei y Victoria Villarruel llegan a las primeras magistraturas del país. Y esto creo que modificó totalmente el sistema político y a todo el arco dirigencial. Cuando hablo del arco dirigencial no hablo solamente de lo político, hablo de lo sindical, hablo de lo empresarial y hablo de lo eclesiástico. O sea, se generó un cambio en el cual todavía a esas dirigencias le está costando empezar a interpretar por dónde está yendo el humor social. Un humor social que sigue manifestando una tolerancia muy importante a las medidas que está tomando el gobierno nacional, donde hay un hecho central que es irrenunciable: el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es el dogma claro por donde va este gobierno. Y eso no lo renuncia. Y dos pilares que están funcionando muy bien: la baja de la inflación, donde obviamente se va imponiendo a todas las críticas que le venían dando los distintos economistas, donde planteaban en su momento devaluación sí o devaluación no, y se planteaba claramente la devaluación. El gobierno nacional se puso, digamos, férreo y duro para decir esto no, y siguió avanzando. Y la eliminación de los bloqueos en las calles o piquetes y demás, y donde hoy vemos fundamentalmente la calle que era central en todo tipo de cortes, que era la ancha avenida 9 de Julio, donde el tránsito fluye libremente. En esos dos pilares el gobierno siguió avanzando fuertemente, y creo que la política argentina, el sindicalismo argentino, siguen con modelos que empiezan a ser caducos. Esto me parece que se está viendo con mucha claridad. Les está costando mucho poder adaptarse a lo que está pasando hoy en el país. Y ahí es donde vemos, ya entrando en año electoral, estamos ya transitando el último bimestre de este año 2024, y el año que viene, en el mes de mayo, ya estamos hablando de los cierres de listas, o sea que la política está en plenitud. Y vemos la irrupción muy fuerte
como dirigente opositora, como quedó la cara y la cabeza opositora Cristina Fernández de Kirchner. Digamos que nuevamente los extremos terminaron consolidando el escenario político argentino. Dos modelos totalmente distintos, que indudablemente, hay que ver cómo transita esto, pero prima facie es un escenario ideal para el gobierno nacional. Y un gobierno nacional, que acá sí quisiera hacer un paréntesis, pero me parece que hay que marcarlo, que muchos critican que no hay una gestión consolidada, falta de expertise, inexperiencia, pero si uno lo mira con detenimiento, vemos un gobierno nacional con mucha experiencia, con algunos ministros que ya habían pasado por la función pública, que saben perfectamente cómo funciona. Estoy hablando de Federico Sturzenegger, estoy hablando del ministro de Economía Luis Caputo, estoy hablando de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que tuvieron su prueba de fuego en el gobierno de Mauricio Macri. Y creo que generaron la experiencia y el expertise necesario para estar llevando adelante políticas en un momento muy difícil y con muchísimo antagonismo político. O sea, no es verdad que este es un gobierno de improvisados. O sea, hay digamos, algunos gestores de la cosa pública que ya venían con mucha experiencia y lo están volcando, digamos, en el día a día de la gestión de gobierno. Y un presidente que la crítica general era que no entendía nada de política y que lo vamos viendo como que fue evolucionando y hoy marca la agenda pública de la Argentina. Y que a su vez, en este grado de cómo se fue cohesionando la oposición sigue estando en cabeza de una de las dirigentes que cumplió un rol central en los últimos 20 años en la política argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. O sea, lo que estamos viendo es muy difícil romper la antinomia, que en su momento fue kirchnerismo antikirchnerismo, hoy es mileísmo antimileísmo, y me parece que en ese escenario es lo que va a ir transitando el devenir electoral de la Argentina en octubre del año que viene. O sea, en lo personal estoy viendo lo difícil que es romper esos extremos. Se habla mucho de la ancha avenida del medio, que allá por el año 2015 la puso en boga Sergio Massa, y que indudablemente siempre los extremos fueron, o las polarizaciones fueron los que generaron las distintas elecciones en la Argentina. Y esta, a pesar de que va a ser una elección legislativa, donde normalmente el ciudadano va con mayor liviandad y flexibilidad a poner su voto, en los momentos que los antagonismos siguen firmes, le resta mucho espacio a otras fuerzas opositoras alternativas que quieren transitar otro camino. Esto me parece que es lo que se está viendo hoy y en el cual, en esta situación de extremos que me parece que beneficia claramente al gobierno nacional, también es importante decir que el gobierno nacional tiene que seguir avanzando mucho en el tema económico. Creo que la elección del año que viene se va a dirimir fuertemente en si hay logros económicos o no.
lo vimos en cualquier elección y en cualquier país del mundo. El tema económico forma parte del eje central del acto electoral en el humor social. Y son el gobierno el que tiene que terminar de profundizar un horizonte que empieza recién a ver los primeros resultados, fundamentalmente en el tema inflacionario. Si este proceso de baja se va consolidando, las posibilidades ciertas que vuelva nuevamente la confianza y la previsibilidad en el cual el ciudadano pueda tener la posibilidad de planificar su propia vida, yo diría que el gobierno se encamina a una elección en la cual tiene todas las posibilidades para poder salir airoso y para poder incrementar un volumen institucional legislativo que lo está sintiendo. Lo estamos viendo semana a semana, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Creo que la antinomia, mileísmo-antimileísmo o mileísmo-kirchnerismo, que están dominando el escenario con caras visibles, Javier Milei por un lado, Cristina Fernández de Kirchner por el otro. A eso hay que agregarle una economía que empiece a dar signos de fortaleza a efectos de mejorar fundamentalmente la calidad de vida de todos los ciudadanos argentinos. Ya lo tenemos en nuestros estudios. Es el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Pablo Garate es de profesión abogado y en la actualidad se desempeña como intendente de la localidad de Tres Arroyos. Fue presidente del Partido Justicialista de Tres Arroyos, electo en 2008. En febrero de 2009 asumió como diputado provincial del Frente para la Victoria. En 2017 accedió a una banca como diputado provincial por la sexta sección electoral hasta el 2021 y en septiembre del año 2022 asumió como presidente del Fondo Capital Social, FONCAP, organismo del Estado Nacional en la órbita del Ministerio de Economía, dedicado a democratizar el acceso al crédito y promover la inclusión financiera en todo el país. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios, es el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y lo primero que te quiero preguntar es ir de mayor a menor, digamos. ¿Cómo estás viendo el panorama nacional? ¿Cómo estás viendo Javier Milei, presidente de la República? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación y por estar. A ver, yo lo que veo, primero a mí me gustaría ser un poco, diríamos, autocrítico primero. Es decir, a nosotros que hoy nos toca hacer oposición a nivel nacional, lo que está pasando con el gobierno nacional nos debiera llevar a una autocrítica. Es decir, muchas cosas hicimos mal, muchas cosas no las vimos, muchas cosas no supimos interpretar lo que le pasaba a la sociedad. Y eso para mí es un gran debate, que tal vez en la medida que se acerca el 2025, hacer la autocrítica pública es más difícil. Bueno, por lo menos hagámosla privadamente, pero sí salgamos a decirle a la gente lo que pensamos de un montón de cosas que nos están pasando. En algún sentido, yo siempre digo que el municipio mío, la provincia o la nación es como tu casa. Si entran 10, tenés que gastar 10. Si entran 5, tenés que gastar 5. Hay que dejar de pensar que podemos vivir en una familia, en una provincia, en una nación o en un municipio gastando más de lo que tenemos. Entonces, a mí me parece que eso es parte del análisis que tenemos que hacer. Otro análisis que tenemos que hacer es que, de alguna manera, había que ajustar algunas cosas. Tal vez había que hacer un ajuste con
una red de contención, porque hoy tenemos pymes, comercios, productores agropecuarios, sectores de clase media y sectores humildes, diríamos, perdiendo mucho con respecto a las decisiones que se están tomando. Tal vez habría que hacerlo con eso, pero está claro que nosotros, cuando nos tocó gobernar, no hicimos un buen gobierno y por eso se abrió la puerta a que pase que gobierne Milei, y hoy nosotros tenemos que ser capaces de decirle a la sociedad cómo seríamos mejores gobernando, porque la verdad ya no está para volver a ser mejores, ya no fue así, entonces ahora es al revés, ahora tenemos que mostrarle a la sociedad a nosotros con qué la volvemos a cautivar en términos de propuestas, en términos de pensar el país del futuro, que me parece que es lo que nos está faltando. En general lo que veo es Milei haciendo un programa característico, diríamos, de ajuste, con algunas cosas que están bien y dejando mucha gente todavía con mucha incertidumbre, ¿no? Sí, creo que el tema incertidumbre sigue siendo uno de los temas centrales. Y a pesar de que vos vas viendo algunos cambios, a mí te digo, un tema que me llamó la atención es en el blanqueo el ingreso de efectivo, casi 20.000 millones de dólares según los números del ministro de Economía, y mucha gente dejándolo en los bancos, no rápidamente sacarlo. Esto me parece que es un dato... Yo creo que la incertidumbre ahí, o sea, hay ciertos sectores a los que, al revés, el gobierno le está dando certidumbre. La incertidumbre me parece que es más al sector productivo. Hoy nosotros tuvimos la sociedad rural en Tres Arroyos, tuvimos hace unos días un simposio de caminos rurales y el productor sí todavía tiene incertidumbre, porque si bien la macroeconomía, diríamos, está bastante bien, el productor tiene incertidumbre de, primero, política agropecuaria, por ejemplo. Yo creo que ese es uno de los temas que no hay política agropecuaria. No hay política agropecuaria, no hubo con nosotros y no hay ahora. Entonces me parece que es un debate donde la política agropecuaria se piense en términos de mediano plazo, en términos de la ruralidad integral que necesitamos en el interior productivo del país, de la provincia de Buenos Aires y del país, donde pensemos por qué el interior productivo aporta tanto al gobierno, al Estado nacional, al Estado provincial, y a veces, o la mayoría de las veces, recibe muy poco. En algunos casos se recibe obra pública, pero si no, se recibe muy poco. Bueno, ese es un debate que tenemos que pensar. Incluso cómo nos desarrollamos. No puede ser que el sector más dinámico de la economía, el que más rápidamente crece, el que permite generar divisas para el país, hoy no tenga una política. No la tuvo antes, vuelvo a decir, no la tiene ahora. Hoy no tenemos una política agropecuaria para dar certidumbre a los productores a ver qué van a sembrar cuando tienen que sembrar. Entonces, a mí me parece que, y ni hablar a los comerciantes, ni hablar a los trabajadores que hoy de alguna manera sus empresas están teniendo cierta baja de la demanda. Mirá, me pasó el otro día en el Parque Industrial, hicimos una reunión con la gente del Parque Industrial. Y había como dos miradas. Una mirada positiva, decir, che, para nosotros comprar, para nuestros proveedores, para eso, el hecho de que se haya estabilizado la situación de la inflación es bueno. Pero también tenemos lo negativo de que se estabilizó, pero tenemos menos demanda en algunas cosas y eso nos afecta naturalmente en el esquema salarial, en el esquema de los trabajadores. O sea, hay como dos todavía situaciones que, bueno, que son como están en permanente tensión, ¿no? Es decir, incluso en los municipios. Hoy un municipio que el combustible, diríamos, lo puede pagar más o menos lo mismo, da estabilidad. Ahora, también después tenés ciertas tasas que tienen que ver con la actividad económica que se caen. Entonces, hay como una suerte de incertidumbre en eso. Sí, sí. Y yo creo que de las políticas que todavía no terminaron de encauzarse es el tema agroindustrial, ¿no? O sea, esto ya de movida dejó de ser ministerio, es secretaría. Empieza, digamos, hay muchas expectativas porque el hombre de campo acompaña. Y acompañó en lo electoral. En lo electoral, ¿sí? Pero lo que me parece que empezó a surgir ahora es decir, bueno, empecemos a pensar hacia dónde vamos. Creo que el tema retenciones sigue siendo el núcleo. Sí, sí. Y no termina de haber una respuesta clara por parte del gobierno nacional. Lo que pasa, Carlos, que yo creo que diríamos, hay dos cuestiones ahí. Lo más integral, la política agropecuaria debiera ser algo convocante a todos los sectores. Es decir, al interior, las ciudades, o sea, campo y ciudad son algo que tienen que jugar permanentemente. A mí, para la gente
que vive en la ciudad diciendo, che, ojalá que llueva para que el campo le vaya bien y vengan ingresos para la ciudad. Entonces, campo y ciudad tienen que jugar juntos, productores y trabajadores tienen que jugar juntos. Mira, hace unos días miraba la cantidad de productores que tenemos en Tres Arroyos. Nosotros tenemos 590.000 hectáreas del distrito, uno de los distritos más grandes de la provincia de Buenos Aires, y tenemos, diríamos, 2.000 productores aproximadamente. La mayoría son de Tres Arroyos. Bueno, entonces, digamos, viven en Tres Arroyos. Viven en Tres Arroyos, no es lo que pasa en otro lado, viven en Tres Arroyos, tienen trabajadores en Tres Arroyos también. Entonces, la verdad que eso por un lado. Y por otro lado también tenemos que sincerar el tema de las retenciones. La verdad que las retenciones son un ingreso fiscal, nos guste o no nos guste, muy importante para el Estado Nacional. Sí, Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer como parte de una política agropecuaria es decir, che, sinceremos, ¿queremos bajar las retenciones? Sí. ¿Es necesario? Sí, es necesario para incentivar la producción. Bueno, también hay que ver cómo reemplazamos esos ingresos que no se tienen. Bueno, en el debate de una política tributaria y de una política agropecuaria integral debieran considerarse estas cuestiones. Che, lo que perdemos acá lo tenemos que ganar porque tenemos que, diríamos, todavía, a pesar de que uno puede creer que hay que bajar impuestos, hay que bajar tasas municipales, hay que ordenar eso. Nosotros recibimos un municipio deficitario, ineficiente, y hoy lo estamos ordenando y estamos pensando que a fin de año podamos tener un municipio superhabitario sin dejar de hacer absolutamente nada. Diríamos, es más, hemos hecho un montón de obra pública, pero siendo austero y ordenado en las cuentas, porque me parece que también pasa por ahí. Pero cuando vos, a los que nos toca gobernar, cuando vos reemplazás un ingreso, lo tenés que reemplazar por otro ingreso. Por lo menos en un plazo razonable hasta que se vayan equilibrando las cuestiones. Discutir las retenciones y discutir una política agropecuaria integral para mí es clave. Y no puede ser que hayamos perdido tanto tiempo, diríamos. Vuelvo a decir lo mismo. Gobiernos anteriores, este gobierno, seguimos perdiendo y tenemos un sector competitivo, dinámico. Yo veo a los productores de mi zona, son productores tecnológicamente competitivos, no tenemos nada que envidiarle a nadie, pero la verdad es que necesitamos darle mediano plazo para que puedan saber a dónde vamos. Un caminito, decir, bueno, vamos a ser competitivos en esto. Sí, yo creo que lamentablemente desde el 2008 hacia adelante, cuando fue la famosa resolución 125, la incerteza le ganó siempre a la certeza, ¿no? Sí. Nunca se pudo, porque tampoco la política terminó de engranar. Es que nos han podido más las diferencias que ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y cuando vos hablas del sector agropecuario en general, tenés que empezar a consolidar consensos donde digamos, che, hay cosas que nos podemos poner de acuerdo aunque tengamos diferencias en otras. Bueno, esto, a ver, y no es muy típico de nosotros, pero en otros países de Latinoamérica, de Sudamérica y demás, han podido construir consenso. Uno lo escucha, yo he leído algunas cosas, lo escucha Mujica en Uruguay, cuando le tocó ser presidente. Sí. Bueno, y diríamos, desde donde sea, Uruguay ha consolidado, está bien, es un país diferente al nuestro, sí, pero ha podido consolidar de alguna manera algunos consensos en algunos temas agropecuarios. Lo mismo pasa en Brasil. No, lo de Brasil es impresionante. Lo de Brasil es impresionante, lo que ha crecido, pero también esa existencia de esa banca, ese parlamento agropecuario que hay, que de distintos sectores políticos, pero no solo por la política, sino para tener medidas a mediano y largo plazo, ha permitido que se desarrolle de una manera increíble. Entonces, yo creo que es momento de dejar de lado las diferencias y empezar en eso a ponernos un poco de acuerdo. Y empezar a decir, che, bueno, como te decía hoy, sobre las retenciones, bueno, veamos cómo lo resolvemos fiscalmente porque por ahí se necesita, hasta que vayamos en un proceso en el que en definitiva lo podamos reemplazar o por el ordenamiento del Estado no necesitemos esos ingresos, porque también se puede discutir eso. Para mí también se puede discutir que ordenando el Estado nacional, provincial y municipal, yo soy de los que creo que en la provincia de Buenos Aires, Axel es un muy buen gobernador de la provincia de Buenos Aires en términos fundamentalmente de gestión. Ha sido un gobernador que vino a la provincia de Buenos Aires a ser gobernador. Eso es para mí muy importante, eso ha permitido tener un buen gobierno del primer gobierno y ahora que la provincia atraviesa cierto conflicto con la nación, no tenga tantos problemas económicos financieros porque ha venido a dedicarse a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y eso me parece muy bien. Pero en general me parece que todos los que tenemos una responsabilidad podemos ordenar nuestros estados, el provincial, el nacional, el provincial, el municipal, para que también empezar a decir, bueno, esta tasa, este impuesto, estas retenciones, empezar a prescindir de algunas cosas para liberar a los sectores productivos un poco. Sí, yo creo que es de suma importancia. Me parece que, aparte creo que por otro lado,
el humor social está pidiendo acompañando sí. eso. O sea, Sí, a ver, yo el otro día en el simposio de caminos rurales que armó Carvap en Tres Arroyos, y la verdad que nosotros estamos muy orgullosos porque nuestra experiencia del ente vial rural en Tres Arroyos es muy, muy buena. Yo le decía que en esa discusión de la política tributaria en general, que incluye retenciones, que incluye el sector agropecuario en general, tiene que ver con que el interior tiene que empezar a plantearse una discusión del Estado que se quiere y de cómo funciona la coparticipación. Yo digo, el gobierno nacional tiene una mirada del Estado, quiere un Estado prácticamente más que mínimo, ¿no? Muy, muy bueno. Entonces, la realidad es que hoy es momento de empezar a discutir al revés. Si yo en mi distrito me voy a hacer cargo de la educación, de la seguridad, del empleo en términos generales, del desarrollo social, y el Estado Nacional solo quiera tener, diríamos, las relaciones internacionales, la defensa del Estado y la justicia, tal vez, bueno, diríamos, empecemos a pensar en que la coparticipación sea al revés, donde los municipios que ampliamos nuestras responsabilidades, porque vamos a tener más responsabilidades que atender, sea de abajo para arriba. Empecemos a decir, bueno, nosotros somos el primer escalón. Porque si no, es fácil plantear un Estado muy chiquitito, sin responsabilidades, pero la responsabilidad en el camino a alguien le termina llegando. Si le llega a los municipios, nosotros no tenemos problema. Y creo que además se puede ser más eficiente, se puede ser más cercano, porque claro, la realidad es que mucho de lo que nos pasa impositivamente es que la gente no ve los resultados. Paga impuestos, pero no ve que vengan cosas. Nosotros, Tres Arroyos en el 2023 fue el primer distrito de aporte agropecuario de la provincia de Buenos Aires. El primero. Y la verdad que nosotros lo que sentimos en 2024 es que a nivel nacional no ha venido nada. Para que tengas una idea, para decir un número puntual, ¿sabés cuánto aportó el Estado Nacional a Tres Arroyos durante 2024? Menos, no alcanzó a pagarle un sueldo a un trabajador municipal en todo el año. Claro. O sea, un trabajador municipal en Tres Arroyos que gana 400.000 pesos por mes, en el cabo del año son 4.800.000 aproximadamente sin los aguinaldos, ¿no? Sí. Bueno, el Estado Nacional a Tres Arroyos solo le dio 3 millones de pesos para el temporal, que tuvimos que se nos volaron 1.000 casas, por ejemplo. ¿Cuándo fue? El 16 de diciembre. Entonces yo lo que digo es, está bárbaro, hay un concepto del Estado que no comparto, yo creo que hay que buscar un Estado, diríamos, más eficiente, más cercano, más resolutivo, que resuelva los problemas, perfecto. No comparto lo que pasa con este Estado hoy, pero la responsabilidad en algún lugar hay que hacerse cargo. Porque yo siento que cuando la gente tiene un problema de salud, va al hospital municipal. Cuando tiene un problema de educación, es cierto que hay resortes provinciales, pero el lugar más cercano para ir a reclamar es el municipio. Eso obviamente. Bueno, y nosotros resulta que... Es la primera puerta de golpear. Bueno, Tres Arroyos tiene una potencia económica muy fuerte, aporta mucho al Estado Nacional vía las retenciones, por cuando uno ve los números, o vía los impuestos provinciales. Aportamos mucho y la verdad que después terminamos recibiendo no tanto, o en algunos casos nada. Entonces me parece que en esta suerte de discutir el futuro, de discutir una alternativa, vos decías, ¿cómo nos paramos de frente al gobierno nacional? Planteando alternativas. Para mí una alternativa es, empecemos a discutir la coparticipación al revés, de abajo para arriba. Empecemos a dar ese debate. Empecemos a dar el debate de cómo reemplazamos las retenciones o en un proceso en el cual las podamos bajar, pero eso no afecta el funcionamiento de ciertas cuestiones que tienen que ver con el Estado. Empecemos a pensar cómo efectivamente tenemos una política agropecuaria que libere a los productores a producir más, a generar más empleo. El otro día en el debate de este simposio que te decía, se habló de arraigo, se habló de ruralidad, se habló de educación y de salud en el sector rural. Bueno, son todas situaciones que tienen que ser abarcadas desde una política agropecuaria integral, porque todos sabemos también que en el campo empieza a vivir menos gente. ¿Es verdad? Totalmente, es Entonces, así. Bueno, es un campo que se ha transformado. Es decir, nosotros tenemos un campo heredado de mi padrino, y mi padrino vivía en el campo. Iba muy poco a San Francisco de Belloc, Bueno, ahora los productores se trasladan, ha cambiado todo. Bueno, hay una nueva ruralidad. Bueno, hay que abarcar esa nueva ruralidad en el marco de una política agropecuaria. Y darle respuesta. Y darle respuesta, no solo a los productores. Cuando uno recauda una tasa, yo digo, nosotros hemos emprolijado el municipio. Recaudamos tasas, por supuesto, pero hoy la gente en Tres Arroyos empieza a tener obra pública que mejora la calidad de vida. Por ejemplo, nuestras localidades estaban a tope del servicio de gas de Baxsa. Bueno, nosotros en todas las localidades vamos a ampliar las plantas de Baxsa para que más gente pueda acceder a un servicio público de gas tan importante.
que en las localidades de costeras, en el invierno es muy crudo el invierno. Claro. Bueno, y eso lo hicimos con recursos propios. ¿Pero por qué lo pudimos hacer? Porque somos ordenados, somos austeros y porque tenemos una concepción que cada tasa que se cobra tiene que tener el correlativo servicio. Si no, es imposible. Pablo, hacemos una breve pausa y seguimos conversando con el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, con una sola T. Pablo, está, digamos, entrando ya de lleno, porque faltan 6 meses y medio para los cierres de listas. Estás en el primer mandato como intendente municipal de Tres Arroyos. Digamos, empieza, como yo digo, para la política las elecciones son ya, para la sociedad todavía falta mucho, ¿no? En ese equilibrio que vas a tener que tener, en mirar a la gente y darle respuesta, pero ya tenés que empezar a pensar un poco en cómo encarar un proceso electoral no fácil, ¿no?, para las oposiciones, porque estás teniendo un gobierno nacional que hoy por hoy marca la agenda política y pública de la Argentina, ¿no? Sí, a ver, primero me cuesta a mí salir de la gestión mucho porque hay muchos desafíos, muchos problemas y nosotros también hemos encargado una gestión muy proactiva, una gestión que quiere hacer cosas, con lo cual todavía no hemos tenido tiempo de pensar la política para el año que viene, sabiendo que el año pasado, en diciembre, empezamos a tener un montón de problemas, entonces climáticos y demás. Yo creo que este año vamos a tener algunas cosas, dengue, algunas cosas que todavía son importantes y que la gestión tiene que abocarse a eso. Ahora, en términos políticos, más que de lista, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que construir desde los espacios opositores es nitidez en el término de qué le proponemos a la sociedad como alternativa. Ese es el tema. El tema es que seamos claros en lo que le proponemos, seamos esperanzadores, seamos concretos en buscar las soluciones. Yo a veces digo siempre, y algunos se enojan de los que me asesoran, yo digo, chicos, los políticos diciendo bla, 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 ya no está más, ya no existe más, hay que romper con eso, hay que plantearle a la gente cómo resolvemos los problemas. Nosotros lo primero que vamos a hacer es dos cuestiones: privilegiar Tres Arroyos, priorizar Tres Arroyos en términos de consolidarnos como gobierno municipal y cuidar a Tres Arroyos ante una situación general del país. Por eso cuando yo digo decía antes de discutir la coparticipación y demás, es decir, cuidar lo que aportamos los tresarroyenses, cuidar las cosas que están bien, cuidar a que Tres Arroyos siga siendo un lugar, diríamos, productivo con mucha potencialidad. Y obviamente no podemos estar ajenos a lo que pasa en la provincia y en la nación, porque somos un país y somos una provincia. En eso yo siempre pido, en cada vez que me reúno con dirigentes políticos en general, con intendentes, con legisladores, es hagamos política, pero pensemos en la gente fundamentalmente. Yo a veces siento que la política está mirándose el ombligo y no le está diciendo a la gente, che, si yo pienso que Milei está haciendo eso mal, bueno, digamos cómo lo haríamos mejor. No alcanza solo con criticar. Y nosotros además tenemos que decir cómo lo haríamos mejor, demostrárselo a la sociedad y pagar un poquito el costo de que no lo hicimos bien antes. Entonces, con más razón tenemos que trabajar muy fuertemente en decir, acá no alcanzan nombres, acá la sociedad llegó a un momento de hartazgo en el cual lo que necesitamos es ser claros en lo que le vamos a plantear. Por eso yo decía, nosotros tenemos que pensar que el interior productivo del país y de la provincia de Buenos Aires tiene que empezar a decir, che, nos animamos a dar todos los debates. Como decíamos antes, retenciones, política agropecuaria, cómo vuelven los recursos a nuestros distritos, todos tenemos que ser parte. A veces, obviamente, cuando uno integra un espacio en general tan amplio, tiene miradas diferentes. Yo siento que tengo miradas diferentes dentro de nuestro espacio. Yo hablo mucho de política agropecuaria, hablo mucho de lo que tiene que ver, por ejemplo, con seguridad, hablo de cambiar, de trabajar sobre un modelo laboral que permita ser más flexible, pero que genere más empleo. O sea, tenemos que ser capaces de hablar de algunas cosas. Y en esas cosas capaz que vamos a tener diferencias. Pero lo mejor es que podamos mostrarnos como alternativa resolviendo los problemas de la gente. Yo a veces le digo, los intendentes tenemos, al margen de nuestra responsabilidad como gobernar nuestro distrito, que es la mayor responsabilidad que tenemos que ser parte de un proyecto de país para adelante. Y la mejor manera de ese proyecto de país
es que lo aportemos desde el lugar de lo que estamos resolviendo, haciendo. Basta de versos, de palabras. ¿Viste? A veces los políticos se van con las palabras, con los grandes discursos. Eso es como que quedó atrás, ¿no? Y la gente quiere resolverme el problema. A mí cuando hay una persona que me llama por un problema de desarrollo, dice, Pablo, por favor, ayúdame a resolver este problema. Bueno, tenemos que trabajar más. Y no digo solo en los municipios, en lo nacional y en lo provincial también tenemos que trabajar. En que la gente vea que nosotros estamos proponiendo cosas que permiten resolver problemas, ser concretos y ser alternativos al gobierno nacional. Ahora, Y una cosa que no quiero dejar pasar. Aun cuando a mí me pasa todos los días como intendente que en lo institucional yo creo que hay que tener un diálogo institucional con el que piensa diferente. Para mí, a Milei lo eligió la gente, a Axel lo eligió la gente y a mí me eligió la gente. Con lo cual, eso tendría que estar en un marco de diálogo institucional. Si a mí un funcionario nacional me dice, Pablo, tenemos que hablar del problema agropecuario de Tres Arroyos, yo voy a sentarme donde sea. Porque me parece que el diálogo es un gran motorizador. Con la diferencia, pero el diálogo, en esa diferencia puede conseguir soluciones. Eso lamentablemente desde hace años, No nos estamos escuchando. La política argentina, lamentablemente ese es un tema que está Totalmente. El otro día leía marginado, ¿no? El otro día leía en general a algunos políticos, politólogos y demás de fuera del país, y todos dicen que, diríamos, el diálogo constructivo, la formulación de consensos son palabras normales y naturales en otros países. Es decir, y nosotros parece que fueran cuestiones de tabú. No podemos dialogar, tiene que ser todo a los gritos, tiene que ser todo peleando. No. Ahora, igual te digo una cosa, Pablo, ahí, ¿eh? Yo creo que también eso se empieza a dar en fenómenos globales. O sea, yo creo que con la irrupción de redes sociales se rompió mucho el tema. Digamos, por ahí no entra en Argentina porque yo vuelvo a repetir, para mí el 2008 fue un punto de inflexión que costó y sigue costando mucho, digamos, donde los extremos se apoderaron del escenario político. Totalmente. Sí. Pero yo lo que digo es, comparto lo que voy a decir de lo global, pero uno mira, en general, es cierto que hace pocos días tuvimos la elección de Estados Unidos y esa está más polarizada y más agresiva que en ningún lugar, pero cuando uno ve buenos lugares en otros países, en Europa, ve que hay más diálogo. Por supuesto hay algunos sectores con los que no quieren dialogar, pero en general hay más diálogo, se pueden poner de acuerdo en algunas cosas, ha pasado en algunos países. Bueno, Uruguay es un buen ejemplo. Bueno, te iba a decir eso, Uruguay, y el otro día yo miraba Brasil. Brasil tiene algunas particularidades. Es cierto que hay una suerte de polarización en términos de candidatos o de personas, esto de Lula, Bolsonaro, pero por abajo hay algunas cuestiones en que, diríamos, se mantienen. La política agropecuaria y la política sobre Petrobras se mantiene. Sí, eso se mantiene a rajatabla. Incluso uno está mirando a Lula, cuando uno ve a Lula, ve que Lula permanentemente hoy tiene un vicepresidente del centro moderado y de derecha. Sí. Por eso, del centro moderado de Brasil. Y ahora está ampliando todavía esa base. O sea, que hay posibilidades de ciertos diálogos. A veces, y te digo más, en algunos momentos, hoy la política en Estados Unidos se está yendo al extremo, pero hace 10 años atrás no era tan extrema la política en Estados Unidos. Se fue extremando, tal vez por la irrupción de Trump, porque Trump tal vez en algún punto interpreta mejor a los norteamericanos, eso no sé, porque no me quiero meter en eso, pero digo, esa irrupción hizo más extrema la política. Pero antes, muchas veces había quejas que republicanos y demócratas muchas veces mantenían algunas cuestiones, diríamos, de política general de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos nunca termina siendo un país lo suficientemente abierto como para que todos vayan ahí y hagan lo que quieran. No pasa eso en términos de política económica. Después hay algunos que lo cierran más y otros lo cierran menos. Pero Estados Unidos ha tenido ciertas líneas de acción. Ahora se ha puesto la política en Estados Unidos también así. Y en la Argentina el problema que tenemos es que nunca, desde 2008 fundamentalmente, no hemos podido sentar en una mesa para decir, che, hay 5 temas en los que coincidimos y hay 50 en los que no. Bueno, avancemos en estos 5. Pero vos fijate esto, que tal es así lo que estás diciendo, que este gobierno, en su momento, el presidente el 1 de marzo de este año anunció el Pacto de Mayo. Firmaron el Pacto de Mayo, ¿te acuerdas que habían armado una comisión? Esa comisión es inexistente, no hubo ninguna posibilidad. Y yo creo que ahí también me parece que lo que potencia aún más esta ruptura o estos sistemas tiene que ver las redes sociales. Las redes sociales rompió la intermediación
de los medios y rompió la intermediación de la política. Sí, o sea, sí, entonces es como muy difícil. Sí, sí. Yo comparto lo que vos decís. En términos, a ver, también hay una realidad. Toda herramienta no es mala en la medida de que se usa bien. También eso es así. Yo creo que también eso es verdad. Y también es verdad que no podemos identificar temas que nos permitan unirnos. Hoy nosotros hablábamos. Yo lo que digo es, por ejemplo, política agropecuaria. Es un tema en el cual podríamos ponernos de acuerdo tranquilamente pensando en el desarrollo. Reforma laboral, sin extremos, podríamos ponernos de acuerdo para mí. Diríamos, todo lo que tiene que ver, transparentar, mejorar la política social, también para que llegue con más profundidad a la gente que efectivamente lo necesita, para mí también es algo que podemos... O sea, esto no se trata de... Che, yo recorto y yo... No, buscar alternativas donde tener un modelo de desarrollo productivo del país donde podamos decidir qué hacemos con Vaca Muerta, con el litio, con YPF, con algunas otras cuestiones más, incluso con aerolíneas. Es decir, en un marco de desarrollo no tendríamos que estar discutiendo cada 20 años, vamos para un lado o vamos para el otro. Podríamos ponernos de acuerdo en algunas cosas. Después, por supuesto, están los tintes y diríamos la diferencia que puede haber. Pero para mí hay 10 temas en los cuales nos podríamos poner de acuerdo. No, pero aparte te digo, hay temas ya que de alguna manera empezaron a funcionar. Digamos, el RIGI, cuando se sancionó el régimen de grandes inversiones, fundamentalmente, al menos lo estoy viendo en las provincias mineras, fue un gran ordenador. O sea, hay provincias, te digo, por ejemplo, San Juan, que San Juan tiene la ventaja por ahí con respecto a otras provincias que hay mucho consenso social en el tema de la minería. Claro. O sea, entonces eso... Bueno, vos dijiste una palabra, consenso. Sí, bueno. Sí, obviamente. Hay un consenso social y en el cual te digo, te estoy hablando en el corto plazo son ya inversiones que se empiezan a generar ahora, que son casi los 2.000 millones de dólares y con posibilidades de seguir creciendo. O sea, que empezó a haber algún viso de claridad y en el cual por ahí cuesta mucho que la política pueda... Entienda eso. Sí, y yo creo que el otro día también me juntaba con el parque industrial que te contaba hoy y le decía experiencias de asociativismo, de clúster para trabajar. Nosotros tenemos una industria metalmecánica muy fuerte, además de la alimentaria, pero una industria metalmecánica muy fuerte que ya está en Vaca Muerta y que está queriendo meterse en el litio, bueno, y que necesita esa asociatividad. Bueno, los empresarios también tenemos que generar también esa posibilidad de que se asocien. Bueno, generar, a ver, cuando estamos hablando de competitividad, estamos hablando de desarrollo productivo, de desarrollo industrial, en esas cosas para mí hay que ponerse de acuerdo porque la Argentina es un lugar que tiene una enorme potencialidad. Sí, el tema es que tenemos que ordenar un poco. Primero que la política entienda que, diríamos, nosotros, a mí me pasa en desarrollos, cuando viene una persona a invertir, estos días ha venido gente, empresa, y yo digo, ¿qué mirada tiene el municipio? El municipio tiene una mirada de articulación entre lo público y privado muy fuerte. Si nosotros tenemos un parque industrial poderosísimo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros que le decimos, vengan todos los que tengan que venir. Nosotros tenemos que incentivar la iniciativa privada, tenemos que articular con la iniciativa privada trabajando. Si pudiéramos además tener marcos que nos permitan que cada uno que venga a invertir tenga reglas claras, tenga cierta estabilidad macroeconómica en general que dure mucho tiempo. Es decir, hay que generar ciertas cosas. Y después también el Estado controlando para que no sean capitales golondrinas que se van. Pero una cosa es controlar y otra cosa es obstaculizar. Nosotros creemos que eso, para mí, son datos de la realidad que tendríamos que empezar a trabajar y que la política tiene que empezar a entender que esas cosas pasan y que cada inversión privada que viene a un pueblo a traer recursos económicos indiscutiblemente beneficia en el empleo, en el desarrollo local. El otro día, en una articulación entre Andrómaco, el laboratorio Andrómaco, y el INTA de la Chacra Experimental de Barro, Entre Arroyos, se armó una avena especial que permite unos productos cosméticos sin gluten para celíacos. Bueno, el Roberto, el gerente, el CEO, el dueño de la empresa me decía, Pablo, a mí me encanta producir localmente. Y me pareció maravilloso hablar de producir localmente. Esa avena venía de Francia, ahora se hace en Tres Arroyos. Pero además, que la empresa tenga la mirada de, che, nosotros me interesa mucho producir localmente, donde se genera
darle valor agregado. Tres Arroyos tiene 50% de valor agregado, pero darle valor agregado y que eso además nos permita generar empleo, donde se produce, se industrializa, genera empleo, genera desarrollo. Bueno, el concepto de producir localmente me pareció muy interesante. Bueno, eso es lo que tenemos que pensar nosotros en todos lados. Claro. En San Juan con la minería, en otros lugares con distintas alternativas. Nosotros tenemos un sector agropecuario muy fuerte, como ya lo venimos diciendo, un sector agroalimentario muy fuerte. Bueno, y tenés el turístico. Y tengo el sector turístico, que es un enorme desafío para adelante. Es un enorme desafío. Nosotros estamos peleando mucho en términos de regularizarlo integralmente porque tenemos, diríamos, mucho para dar ahí, mucho para crecer. Bueno, digo, hay alternativas. La alternativa es que el Estado y la iniciativa privada se compatibilicen, trabajen juntos, uno se libere para poder invertir y el otro controle lo básico que tiene que controlar. Pablo, se nos acabó el tiempo, así que un gustazo, no va a ser la primera vez, así que te agradezco mucho y voy a hacer el cierre del programa. Muchas gracias por el tiempo. El dato futurar de hoy tiene que ver nuevamente con la provincia de Buenos Aires y la interna fuerte que se está dando entre los sectores kirchneristas, fundamentalmente de la Cámpora, y el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof. El día lunes se presentó el presupuesto provincial en el cual el ministro de Economía de la provincia concurrió al Parlamento. Estaban todos los bloques, presidente de bloques de Senado y de diputados. Faltaron 2 legisladores. El presidente de bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados y la presidenta de bloque de senadores de Unión por la Patria. Llamó poderosamente la atención. Indudablemente, el tema interno político sigue muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la semana que viene. Esto es Futurar. Pensar y hacer.